Muchísimas gracias, Nancy. Qué gusto saludarle a ustedes. Feliz inicio de semana. Comienzo haciéndole una pregunta. Cuando usted se siente enfermo, usted va a la farmacia y de repente algún medicamento, sin que haya sido recetado por un doctor, usted le dice, esto es lo que necesito. Bueno, la verdad es que muchísimos lo hemos hecho y también hemos caído en el error de recetarle a alguien un fármaco solo porque a nosotros nos funcionó. Entonces le decimos, bueno, tiene gripe, tómese esto. Tiene dolor de cabeza, tómese esto. La automedicación es una práctica muy común, pero también muy peligrosa. Tanto así que podría traer consecuencias serias a nuestra salud. La doctora Yajaira Quesada y el doctor Larry Ramírez son farmacéuticos y están con nosotros para hablarnos sobre los riesgos de estar tomando medicinas sin supervisión médica. Buen día a ambos. Muchísimas gracias por ayudarnos con este tema que, como digo, es muy común. Yajaira, así es. Pero explíqueme usted primero, ¿qué es la automedicación? Sí, Omar, antes de entrar a este tema de qué es la automedicación, es importante considerar que el próximo 24 de julio es el Día Internacional del Autocuidado. Entonces queremos incentivar a las personas, ¿verdad?, a informarse antes de tomar un medicamento. Y bueno, la automedicación precisamente es esa, ¿verdad? Es esa práctica que tienen las personas por iniciativa propia de tomar un medicamento que es sin receta médica. ¿Por qué razón, Larry, las personas suelen automedicarse? En todo este análisis que me imagino ustedes como parte del Colegio de Farmacéuticos han hecho, ¿cuáles son las principales causas? Volviendo a lo que decía Yajaira, el término de autocuidado es un término en el cual más bien se incentiva a las personas a que se cuiden, ¿verdad? Es muy común que las personas hagan ejercicio para evitar problemas de salud, bajen de peso, y dentro de todo ese entorno del autocuidado entra la automedicación. O sea, la persona se automedica o toma medicamentos para tratar usualmente problemas de salud que casi siempre reúnen ciertas condiciones. Una principal es que casi son cosas que son muy autolimitadas, no son cuadros muy crónicos, no son cuadros agudos. Otra razón por la cual la persona se automedica pues es porque tiene acceso muy fácil al medicamento. De ahí que en los supermercados, farmacias, en la caja del Seguro Social, los botiquines de las casas, es muy fácil conseguir medicamento y está muy, hasta en los parques hemos visto, ¿verdad? Se consiguen medicamentos, está muy a la mano. ¿Okay? Y eso es, pues que pues de alguna y otra manera la persona busca aliviar estos padecimientos. En la medida y con urgencia. Y con urgencia. Sí, por eso las razones más comunes de automedicación pues son cosas de dolores, malestares generales, problemas estomacales. ¿Existe una estadística de cuántas personas, o a ver, de la automedicación en nuestro país? Sí, exacto. El Centro Nacional de Intoxicaciones menciona que el 87.1% de las personas se automedican, Omar. Y eso más o menos son más de 3 millones de personas en Costa Rica. Que suelen Entonces hacer podemos ver que tipo sí de es práctica. bastante el porcentaje. Me lleva a pensar esto, que puede ser una práctica adictiva en algún momento. Más que adictiva, ¿verdad? Tal vez no reúne los términos de una adicción, reúne más los términos de una costumbre. Entonces, digamos, estos términos, esto que les decía yo anteriormente, de que somos un país con mucho acceso a medicamentos, genera una costumbre en que es muy fácil conseguirlos. Entonces, la abuela medicaba a la mamá de uno, la mamá de uno lo medicaba a uno y uno sigue con ese ciclo de automedicación. Pasamos desde las automedicadas que se daban antes con productos naturales o remedios caseros y ahora automedicación propiamente con medicamentos. Bueno, yo sé que el término suena un poco grueso, como usted dice, pero si el medicamento que la persona está consumiendo genera cierta dependencia, entonces ¿esto qué sería? Digamos, es que para reunir dependencia tiene que haber ciertas características, entre ellas que genere síndrome de abstinencia, por ser un ejemplo. En un caso clásico es el alcohol y las drogas fuertes. Sí se ha detectado que hay cierta dependencia a ciertos medicamentos. Uno muy común que me viene ahora a la mente es los laxantes. Entonces son personas que de alguna u otra manera se acostumbran a usar laxantes para ir al baño y después de que no consumen el medicamento, pues no pueden ir al baño. Y hay cierto grado de constipación. Entonces, si entramos en esos términos de ese tipo, pues sí puede haber cierto grado de dependencia. Pues si ya hay acceso de automedicación a medicamentos que propiamente generan dependencia, sí puede darse. Hablemos de medicamentos para dormir. Y es que a eso iba Larry y Yajaira, porque comenzamos la entrevista diciendo que otra de las situaciones que envuelve todo esto de la automedicación es que a mí me funcionó y tal vez le funcione a usted. Por ejemplo, un tranquilizante o ya hablando de otro tipo de psicotrópicos que no se los va a dar a uno un doctor porque no se los va a recetar, pero a mí me funciona, tal vez a usted le funcione para que descanse. Y entonces ahí, por eso me refería que tal vez podíamos caer también en este tipo de adicción. Solo puedo dormir si me tomo esto. Correcto. Yo diría más que dependencia, yo diría que es una conducta adquirida,
¿verdad? Porque es eso, me funcionó a mí, entonces se lo recomiendo a Larry, se lo recomiendo a Omar, ¿verdad? Entonces, más que una dependencia propia del medicamento, es una conducta que se adquiere. Dentro de este estudio que ustedes han realizado, ¿hay un sector de la población que se automedique principalmente? Hay varios factores que de alguna u otra manera se ha visto que condicionan la automedicación. Sectores vulnerables de la población tienden a automedicarse porque tal vez no tienen acceso a los sistemas de salud, personas sin seguros, personas que no tienen la capacidad de ir al médico, entonces ellos son los que más comúnmente lo hacen. Igualmente, no podríamos decir tampoco que hay como un factor que conjunte a todos, ¿verdad? Se ha encontrado que esos son los principales. Problemas económicos, entonces es más fácil ir a comprarlos, ¿no? Sí, ahora que nosotros estábamos estudiando el tema, también nos dábamos cuenta de un concepto que es automedicación responsable. ¿Qué es esto? Así es, la automedicación responsable incluso es un término ya avalado inclusive por la Organización Mundial de la Salud y implica un componente del autocuidado, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos en nuestros estilos de vida, desde la alimentación, hábitos, ejercicio, etcétera, pero también hay que cuidarse en la toma de los medicamentos. Entonces, la automedicación responsable es ese componente del autocuidado, ¿verdad? Yo tomo un medicamento sin receta médica porque sé que tengo un síntoma, algo me duele, pero conozco qué es ese medicamento, estoy informada sobre ese medicamento. Entonces, ¿cuándo ya la automedicación se vuelve irresponsable? Digamos, es un hecho que este nuevo término que se ha ido utilizando a través de los años de automedicación responsable, pues es debido a que la OMS y en general los países y sus sistemas de salud se dieron cuenta que esta era una lucha perdida. O sea, era imposible que las personas no lo hicieran. Claro. Entonces al final dijimos, bueno, si lo están haciendo de forma irresponsable, eduquémoslo para que lo hagan de forma responsable. Entonces, Yajaira lo mencionaba, que las personas busquen información de medicamento, que se asesoren con profesionales de salud. En cualquier farmacia de Costa Rica usted encuentra un farmacéutico que lo va a asesorar. ¿Qué es irresponsable? Lo que vos decías. A mí me sirvió la de dormir, te lo recomiendo. Mira que a mi esposo la de la presión la tiene perfecta, te la recomiendo. Tal vez le funcione. Tal vez le funcione. Entonces, a nivel de hacer la diferencia entre uno y otro, pues básicamente podríamos decir que una automedicación irresponsable es aquella en la cual la persona pues no tiene la información suficiente, la persona de forma voluntaria toma su medicamento, pero sin saber las consecuencias de lo que puede darle ese medicamento. 9:18 de la mañana, estamos hablando con Larry Ramírez y con Yajaira Quesada, ambos son farmacéuticos, sobre una práctica que hay que reconocerlo, usted y yo hemos incurrido, y es estar tomándonos pastillas sin la asesoría médica, sin la supervisión médica. Y esto, hasta el momento, usted podría decir, bueno, a mí me ha aliviado el resfrío, a mí me ha quitado el dolor de cabeza, pero como ustedes están escuchando, en algún momento podría convertirse en algo más complejo. Le invito a que nos haga sus consultas a partir de este momento. ¿Cuáles son los riesgos de automedicar, por ejemplo, a un niño? ¿Cuáles son los riesgos de automedicar a un adulto mayor? Es lo que estamos hablando. Así que si tiene alguna consulta, Randall está listo también para que usted nos la haga llegar. Quería preguntarles, ¿cuáles son los medicamentos más utilizados para automedicarnos? ¿A qué recurre la gente normalmente? Generalmente hay estudios inclusive que dicen que los medicamentos más utilizados son los analgésicos. Inclusive hay estadísticas que mencionan que un 64% de las personas que se automedican lo hacen por dolores de cabeza. Entonces, analgésicos, antigripales, vitaminas, inclusive antibióticos que no deberían ser utilizados como automedicación. Que por aquí lo tengo y ahorita quiero que ustedes nos hablen de eso. Se utilizan mucho también. ¿Los riesgos de automedicar a un niño en relación con la automedicación en un adulto pueden ser más peligrosos, Larry? Es un hecho que, digamos, inclusive yo discutí ahora con Yajaira acerca de la terminología de decir automedicación en un niño, sí, ¿verdad? Porque entonces, partiendo del hecho del concepto de automedicación, llegamos a la conclusión, es que el chiquito, digamos, casi siempre toma el medicamento de dos formas, o el papá se lo da, o el niño lo toma de forma inconsciente, o sea, el niño no está consciente voluntariamente tomándolo, a veces es que ve la costumbre que si le duele algo, la mamá agarra la pastillita rosada que sabe muy rico y se la toma. Entonces, ahí es un tema más de accesibilidad. Con respecto al tema del peligro, pues es latente de que los niños reaccionan muy diferente y es más fácil que se intoxiquen que un adulto, porque las dosis en ellos de alguna u otra manera pueden generar efectos secundarios más graves. Y entremos en ese detalle, porque me interesa mucho saber qué tipo de síntomas arroja el hecho de que una persona esté intoxicada por una automedicación. ¿Qué comienza a notar el paciente? Podrían haber desde un desmayo, vómitos, dolores fuertes estomacales, ¿verdad? Esos son síntomas que pueden tender, nos pueden alarmar
para saber si hay una intoxicación. A nivel de piel, ¿se puede notar algo que haya una intoxicación? Es variable, ¿verdad? Digamos, la intoxicación también va a depender del medicamento del cual tomó la persona. Si es un medicamento, digamos, para dormir, probablemente adicional a lo que mencionaba Yajaira, pues pueden dar problemas de somnolencia, la persona puede hablar de forma desordenada, o uno lo ve realmente en un estado, digamos, muy diferente al normal. Con respecto, digamos, a analgésicos, es muy común lo que la doctora decía, la piel. La piel a veces se puede detectar como un efecto secundario del medicamento, una alergia o una sobredosis de ese medicamento. Entonces, habría que establecer en cuál estadio se encuentra, pero sí es una posibilidad. Y esto que le voy a decir, ustedes saben que es así. Está el caso de la persona que no solo se automedica, sino que se automedica con dosis inadecuadas. Entonces no se toma un acetaminofén, se toma 4, porque tal vez 4 le puedan quitar un poquito el dolor. ¿Esto puede alterar la efectividad de los medicamentos? Cambiar de dosis, a pesar de que se está automedicando, además de eso, cambiar dosis. El hecho no es tanto cambiar la dosis, ¿verdad? Digamos, en Costa Rica es muy común pensar que más es mejor. Uno frecuentemente en la práctica diaria encuentra que las personas se toman una pastilla y, digamos, tal vez el dolor no se les quitó en 30 minutos, entonces se toman otra. Y adicionalmente a la hora siguiente se toman otra. Entonces, a veces hay un exceso de medicamentos que lo que va a generar es más efectos secundarios, pero no va a aumentar el efecto analgésico. Hay un tope de ese efecto, entonces lo que genera son sobredosis y encontramos intoxicaciones y más efectos secundarios. Y en este tema también se da la mezcla del medicamento, ¿verdad? Porque no solamente el acetaminofén, sino que también necesito algo contra la gastritis y también me lo tomo. Ahorita me responden después de la pausa ustedes cuáles son los efectos de estar mezclando también medicamentos. Nos vamos, después de unos minutos regresamos con este tema de la automedicación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablamos sobre los riesgos de automedicarse, de tomarse una pastillita contra el dolor de cabeza, contra el resfrío, inyectarse. Si a usted no se lo dijo un doctor, tenemos 2 expertos farmacéuticos que nos están ayudando a entender los riesgos de este tipo de práctica. Nos fuimos a la pausa preguntándoles a ellos 2 cuáles son los riesgos de mezclar a la hora que usted utiliza un tranquilizante con algún analgésico para tratar su dolor de cabeza. Ustedes nos responden, Yajaira. Sí, hablabas de ahora de las interacciones o de la mezcla de medicamentos. Eso es lo que llamamos las interacciones medicamentosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando la gente mezcla medicamentos, por darle un ejemplo, una persona que padece acá de hipertensión arterial toma sus medicamentos para controlar su presión y tiene gripe. Entonces se automedica y toma los medicamentos contra la gripe, que algunos de ellos, o la mayoría, pueden inducir a un aumento de presión arterial. Entonces ahí hay una interacción. Entonces, ¿qué pasa con la mezcla de medicamentos? Que pueden potenciar el efecto de un medicamento o disminuir la efectividad de un medicamento. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado y siempre informarse al tomar un medicamento. Si padece de alguna enfermedad crónica o toma otros medicamentos, no necesariamente para enfermedades crónicas, anticonceptivos inclusive, ¿verdad? Y preguntar a un farmacéutico. Incluso porque con esta interacción, lo que usted menciona, hay personas que están llevando el tratamiento contra la presión alta, por ejemplo, pero también están restringidos a un analgésico que para nosotros podría ser mínimo o no podría generar mayor reacción. Estas personas que llevan tratamientos un poco más complejos deben tener especial cuidado. Totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas tienen un tratamiento fijo, ¿verdad? Y eso puede, como le decía ahora Omar, aumentar la efectividad de ese medicamento o disminuirla. Inclusive tener otros efectos secundarios, ¿verdad? Larry, hábleme un poquito acerca de las pastillas que se utilizan para dormir, por ejemplo, que también hay mucha gente que ya no concilia el sueño si no se automedica. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Realmente el problema del sueño es un problema que cada vez más se presenta en Costa Rica. Uno a través de los años va viendo que la consulta a las personas por problemas al conciliar el sueño son muy frecuentes. Entonces, ante esa situación que es realmente complicado no poder dormir, ¿no? Las personas recurren a todo. A veces empiezan con los productos naturales para dormir, que a veces piensan que por ser natural no genera problemas, y basándonos desde el hecho que un producto natural genera sueño, significa que algo está alterando. Entonces le metemos un productito natural, por allá tal vez no me dio mucho sueño ese producto natural, ¿verdad? Entonces resulta que la señora o mi abuela se toma una pastillita para dormir que sí es prescrita. Entonces se la roban a la abuela o la abuela se la recomienda. Entonces usamos el tecito más la pastillita. Por allá le recomiendan algún antihistamínico, esos que se venden en pulpería que dan sueño. Entonces empieza a sumar una serie de cosas.
¿Y por qué no sumarlo? Un traguito de whisky en la noche porque eso me tranquiliza y me relaja, que también es un medicamento que induce al sueño. Cuando empezamos a ver este tipo de combinaciones es donde encontramos el peligro de que todo este tipo de medicamentos puedan generar a la persona efectos secundarios muy fuertes. Después, con el tiempo de estar utilizando medicamentos para dormir, probablemente la persona, su descontinuación, o sea, su habituación a ese medicamento, si lo quitamos va a generar cierto grado de dependencia. Es muy difícil que si ya hay una persona meses de meses tomando un medicamento para dormir, de la noche a la mañana puede dormir bien sin él. Y si la automedicación es con antibióticos, por ejemplo, que aquí ya la cosa se hace un poco más compleja, porque también ocurre. A mí me funcionó contra esta infección en las amígdalas, pruébelo usted, a ver si también le funciona, o con cualquier otro tipo de infección que esté reflejándose. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuáles son las consecuencias de automedicarse antibióticos? Sí, inclusive, Omar, con esto del tema de los antibióticos, las personas creen a veces que ya con solamente tomarse una cápsula, ¿verdad? O 2, 3 días y ya les funcionó, ya dejan el tratamiento. Y hay que saber que un antibiótico pues requiere una prescripción médica, pero también tiene una duración de tratamiento específica dependiendo del antibiótico. Entonces aquí, ¿qué pasa si lo tomamos de esta forma irresponsablemente, por decirlo de alguna forma? Bueno, aumenta la resistencia bacteriana, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, las bacterias o los microorganismos empiezan a desarrollar mecanismos de defensa contra ese medicamento. ¿Y qué va a pasar cuando usted tenga que tomarlo nuevamente? Ya no va a hacer efecto. Ese es el problema de automedicarse con antibióticos, ¿verdad? Y bueno, el tema de la resistencia bacteriana, que es un tema Es decir, la infección va a continuar. Claro, si no o lo podría logra. ser peor, exacto. Sí. Y ya ese medicamento antibiótico que tomó ya no va a hacer efecto, ¿verdad? Entonces va a tener que tomar uno más fuerte inclusive. ¿Es igual de riesgoso automedicarse pastillas que inyectables? Realmente es igual de riesgoso desde el punto de vista que son un medicamento ambos, pero el automedicarse inyectables tiene una particularidad, la vía de administración es diferente. Entonces es más fácil que yo agarre una pastillita, me tome un vasito de agua a la pastilla y listo. Para inyectarse, principalmente inyecciones intramusculares, que son las más frecuentes, pues de alguna manera tiene que haber un profesional de por medio o alguien que sepa inyectar. Entonces, y eso conlleva un protocolo de inyección que tiene que ver con buenas prácticas de higiene para evitar un absceso o algún tipo de problema a nivel de la inyección. Entonces, si lo hacemos con la vecina que sabe inyectar, o como ahora comentábamos, que a mí me han llegado personas que me dicen, no, démela, yo me la llevo para la casa. Mi papá inyecta las vacas de allá de la finca y entonces él sabe inyectar. Entonces, ya eso tiende a ser una agravante al asunto de que se automedica, y esa automedicación, de alguna u otra manera, conlleva una vía de administración diferente. ¿Qué he visto yo que se automedica mucho también? En los gimnasios. En los gimnasios llegan, entonces quieren ponerse muy musculosos, quieren ponerse aumento de volumen de la masa muscular, y resulta que la persona que le ayuda ahí con el ejercicio, el entrenador, le recomienda anabólicos o hormonas. Y esas hormonas son intramusculares. Entonces andan viendo a ver quién se las pone, o al final se las ponen en los gimnasios, en los brazos, en las piernas, o se las pone a alguien que no tiene la expertise en caso que esta persona haga una reacción alérgica o haga un shock por ese medicamento. Nos escribe una televidente, que ella no quiere dar su nombre, dice que qué tan peligroso puede ser el consumo exagerado de pastillas de ácido acetilsalicílico, que cuáles pueden ser los efectos secundarios. Las intoxicaciones por AINES son las principales que hay. Los AINES son una gran familia de medicamentos para el dolor. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, es el de los primeros AINES que salieron al mercado y realmente es bastante peligroso. Los problemas iniciales son gastrointestinales, desde una irritación, un vómito, pero podemos encontrar úlceras, podemos encontrar problemas renales y problemas cardiovasculares en general. La aspirina en dosis normales es un medicamento que inclusive se utiliza diariamente para personas que quieren prevenir problemas cardiovasculares como infartos. Entonces no es que no se pueda tomar diario, el asunto es la dosis en que se toma, pero hay gente que toma acetaminofén y aspirinas como si fueran confites. Sí. Entonces eso es un problema. Este comentario que nos está haciendo doña Maureen Delgado enriquece el tema, porque dice doña Maureen que ella tomó una Sulindaco. He escuchado ese nombre bastante común también en las casas, hay bastante de esta pastilla o de este medicamento. Dice que porque tenía dolor del nervio ciático, alguien se la recomendó, pero ella no sabía que no la toleraba. Entonces le dio reacción. Al día siguiente ella amaneció con círculos rojos en varias partes del cuerpo y tuvo que ir donde un dermatólogo, dice doña Maureen, y le dijo que ella era alérgica a la Sulindaco y no lo sabía.
O sea que la factura le salió barata, porque al final pudo terminar peor, es lo que dice doña Maura. Claro. Claro, y está, aquí es donde podemos ver también el ejemplo claro de que no es porque alguien me lo recomendó, ¿verdad? Mi vecino, mi familia, porque a mí me funcionó bien y entonces me va a funcionar igual a mí. Tenemos que saber que los organismos todos son diferentes y que es mejor consultar de previo a un farmacéutico. Quisiera que hiciéramos énfasis también en el hecho de que aunque el medicamento no requiera receta médica, no significa que no va a tener efectos secundarios. Eso es importante que ustedes lo dejen bien claro ahorita. Claro, claro. Digamos, los medicamentos de venta libre o que se llaman OTC son medicamentos que cumplen ciertas características. Entre ellas es que los efectos secundarios que puedan generar, pues algunas veces son a dosis más altas que las normales porque tienen rangos terapéuticos bastante amplios. Entonces, digamos, no es cualquier medicamento el que es de venta libre, pero aún así el hecho que yo pueda cogerlo en un supermercado y llevármelo para la casa no significa que no tenga efectos secundarios. Y es ahí donde las personas a veces fallan. Se exige que todo medicamento tenga indicaciones y prospectos, pero la gente no los lee, ¿verdad? Esos son como los manuales de los teles, ¿verdad? O los teléfonos, nadie lee esas cosas. Entonces, pues están ahí, si la persona se automedicar y digamos de alguna manera no tiene accesible a un profesional en salud, pues de ahí, por lo menos le hace manual. Algo que se me ha olvidado mencionar, hay una automedicación interesante también, que es la automedicación de medicamentos prescritos. Te lo pongo en este ejemplo. Resulta que soy diabético y ya mi médico me prescribe mi medicamento para la diabetes. Pero resulta que la persona llega y se fue por una fiesta y se comió un queque con unos helados y sabe que hizo algún desorden alimenticio. Entonces se automedica ya algo prescrito. Entonces aumenta las dosis de sus medicamentos. Se me subió la presión, me tomo una pastilla más para la presión. Hoy no puede dormir, entonces ese medicamento para dormir que ya está prescrito, le subo la dosis otro poquito. Entonces, al fin y al cabo, todo medicamento va a generar o es posible que genere un efecto secundario a dosis incorrectas. ¿Cómo controla el Colegio de Farmacéuticos esta tendencia? ¿Hay alguna manera de vigilarlo, de fiscalizarlo? En realidad, el Colegio de Farmacéuticos, como todo colegio profesional, pues su competencia es sobre el ejercicio profesional, ¿verdad? De los farmacéuticos. Yo diría más bien que el Colegio de Farmacéuticos motiva, incentiva, propicia actividades de educación para sus farmacéuticos, para que estos profesionales desde las farmacias puedan informar a estas personas de cómo tomar correctamente un medicamento. Terminemos con esto que también me parece muy importante y es los medicamentos que están en la casa. ¿Cómo deben estar guardados? ¿Cómo deben mantenerse? O si requieren una atención especial. Vea, Mar, en la práctica diaria a uno le llegan las personas con cajas de zapatos llenas de pastillas. Te la ponen en un mostrador y te dicen, es que me dan esto, alguna vez me lo dieron y no sé para qué sirve. Entonces, el almacenamiento en las casas usualmente lo hacen en botiquines, ¿verdad? Pero en lugares no aptos, a veces en los baños que son muy húmedos o a veces en la cocina. La cosa es que tiene que ser en un recipiente que ojalá pues no permita contacto con la humedad y que el medicamento esté siempre en su empaque. Y estar pendiente de fechas de vencimiento y lo que no tomó, pues descartarlo. Lo deja en las farmacias o va a algún lado y lo descarta, porque usted no se imagina lo que es tener usted 20, 30 pastillas que fechas de vencimiento de hace un año, las personas, el solindaco aparece por ahí siempre, claro. Las acetaminofenes, cosas de ese tipo. Yajaira, recomendaciones para evitar la automedicación. ¿Qué nos dice Yo diría, usted? Omar, primero consultar a un farmacéutico, consultar siempre sobre la toma de medicamentos, informarse sobre la toma de medicamentos, sobre el uso correcto de medicamentos con un farmacéutico. No aumentar una dosis de un medicamento si el síntoma persiste, ¿verdad? Ya sabemos que usted puede tomar medicamentos responsablemente con ese componente del autocuidado que es informándose de cómo usarlo, pero si el síntoma persiste, no siga tomando medicamentos, ya consulta a un médico o consulta a un farmacéutico. Además, todo medicamento va a traer su prospecto, ¿verdad? Correcto. Pues, al menos leamos el prospecto médico para ver cuántas dosis son recomendadas por lo menos en un día, porque a veces ni siquiera eso leemos. Exactamente. Larry y Yajaira, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos con este tema. Esperamos también a ustedes poderlos ayudar y a mantener la calma y mejor consultar y buscar la asesoría médica antes de incurrir en algún error que luego sea que nos salga más caro. Yajaira Quesada, Larry Ramírez son farmacéuticos. Usted los encuentra en este número que les aparece en pantalla, 2524-0510.